para conversar, para ver cómo ese otro y cómo yo veo la violencia, por ejemplo, en mi escuela, o en mi barrio, o en mi trabajo. En ese solo acto empezamos tanto a objetivar podemos mirar la violencia de afuera, es decir, podemos empezar a desnaturalizarla. Como la violencia está naturalizada, tenemos que hacer un proceso de desnaturalizarla. Les quiero contar algo que tiene que ver con mi profesión. Cuando una persona, todas las personas tienen síntomas o problemas. Por ejemplo, alguien que toda la vida, por ejemplo, le dolió la cabeza, ¿no? Y sin embargo, iba a los médicos y demás. Doy distintos ejemplos, por ejemplo. Y sin embargo, un día consulta, por ejemplo, a un psicoanalista. ¿Por qué? Por su dolor de cabeza. Entonces uno, como psicoanalista, le pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Por qué razón usted vino hoy? Ahora decidió consultar por su dolor de cabeza si en realidad lo viene padeciendo hace tanto tiempo. ¿Por qué de golpe algo un síntoma hablo, ¿no? Que provoca dolor, pero que se hizo habitual, un día rompe su habitualidad y hace que alguien consulte para ver cómo se deshace de ese síntoma que padece? ¿Qué quiero decir? Alguien, por ejemplo, consulta a un psicoanalista cuando algo de su habitualidad se rompió. Mientras la vida se produce en forma habitual, no hay nada que consultar. Así tenga la vida bastante complicada, ¿eh? Pero un día hay un hecho que rompe la habitualidad. Y ese día que se rompió la habitualidad, hace falta consultar. ¿A qué? A aquellos recursos que tiene la cultura. ¿Para qué? Para recobrar ¿qué? Mi equilibrio. El equilibrio de ¿qué? De una nueva habitualidad. En nuestra habitualidad, tanto personal como social, tenemos naturalizada la violencia. Que esa habitualidad a la violencia se deshabitualice y se haga justamente no parte de mi habitualidad, es nuestro propio trabajo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Y cómo logramos romper esa habitualidad? En principio logramos hacerlo, les decía, hablando con otro. Cuando uno habla con otro, se da cuenta que los problemas que cree más íntimos, más personales e inconfesables, son los problemas más humanos y compartibles y universales que hay. Y esta convicción se va adquiriendo en la medida en que se conversa con otro, y se conversa con otro con el alma. En esta conversación con otros se puede ir atravesando los distintos momentos en que la violencia radical de nuestro país nos metió. ¿Qué es? Puedo ir hablando de la impotencia que siento y de pronto me encuentro que otro siente igual que yo. Le puedo contar a otro cómo me autoengañé y cómo voté según mis creencias. Voté, por ejemplo, a lo largo de mi vida. Yo les cuento, por ejemplo, yo me engañé. Yo voté
en su momento a Luder. Yo no voté a Alfonsín y yo me estaba equivocando. Y hoy, cuando tengo que revisar esa historia, tengo que ver, tengo que mirar qué hice para poder encontrar qué elementos de mi persona y de mi pensamiento, de mi ideología, de mi manera de mirar las cosas, me lleva a votar como voté. Me lleva a tener una mirada ¿por qué lo puedo contar en el pasado? Yo recuerdo que en aquella votación, en aquella época electoral, ¿se acuerdan de Herminio Iglesias? Herminio dijo, ¿cómo era? Que dijo, conmigo o sinmigo, ¿se acuerdan? Y Luder, en una cancha de fútbol, dijo, se trata de liberación o dependencia. Y yo digo, dependencia. Tuvo un lapsus, Luder. Luder no, Vittel. Y yo recuerdo que encima yo que me dedico a estas cosas, que los lapsus y demás tienen el valor de la verdad, recuerdo que pensé, me parece que esta vez el peronismo no puede, me parece que esta vez el peronismo está equivocado, me parece que va con la prepotencia, me parece que no va para más, y sin embargo lo voté. Lo voté ¿por qué? Lo voté anudada a mi ideología, a mi manera de sentir, porque cuando uno va a votar, tomé este ejemplo, ¿no?, de mi vida personal, pues yo creo que para autorizarse a hablar hay que hablar primero de uno, para que se entienda un poco más y uno pueda entender un poco más y tenga alguna autoridad para hablar de otro. A mí me es más cómodo hablar de mí que hablar de los demás. Entonces, yo recuerdo que yo pensaba, en algún lugar mío yo sabía que me estaba equivocando. Y sin embargo, voté. Recuerdo además que cuando ganó Alfonsín, sufrí porque no me representaba a mí en eso que cada humano necesita, sentirse representado. Yo fui parte, como cada uno de nosotros fue parte de la historia argentina, en términos de peronismo, antiperonismo, en términos de nosotros y ellos, nosotros los de esta ideología, aquellos los de... Les estoy mostrando una clase de violencia a la que todos estamos inmersos, en una clase de autoengaño que todos podemos vivir. Pero cuando uno esto lo puede compartir, es decir, puede sentarse con otro que vivió otra clase de autoengaño, otra clase de movimientos, hablo de movimientos de su espíritu y su pensamiento, que lo llevó a distintas acciones que tienen valor social. ¿Qué acciones de nosotros tiene valor social para todos? En principio el voto. El ejemplo que a mí se me ocurre más fuerte para entender cómo lo que yo hago en mi pequeño acto individual va a repercutir sobre todos los demás. Porque según como se piense y yo sancione con mi voto, por ejemplo, si alguien roba, si alguien mató, si alguien patoteó,